Lo llamaban Toy Box Killer, el monstruoso asesino que inspiró el juego del miedo. David Parker Ray violó, torturó y asesinó a más de 60 mujeres. Su vida inspiró la película Saw. David Parker Ray fue un violador y torturador serial de mujeres. La policía de Arizona, Estados Unidos, considera a Parker fue el responsable del asesinato de al menos 60 mujeres. El apodo de David era Toy Box Killer, asesino de la caja de juguetes. Gastó más de $100,000 en equipar un acoplado de camión con diversos dispositivos que utilizaba para torturar sexualmente a sus víctimas. La parte de atrás del vehículo era su caja de juguetes. Gracias a que una mujer pudo escapar de sus macabros martirios, fue detenido y sentenciado a más de 200 años de prisión. Su forma de torturar y asesinar a sus víctimas inspiró a los creadores de la famosa saga de películas de terror El Juego del Miedo. El asesino de la caja de juguetes fue sentenciado a 224 años de prisión. La violencia física, parte de su vida. David Ray Parker nació en Belén, Nuevo México, Estados Unidos, el 6 de noviembre de 1939. Fue un niño abandonado por sus padres y dejado a cargo de su abuelo. El hombre mayor se dedicó a cuidarlo de una forma nada convencional. Cada vez que el pequeño se portaba mal, ponía en práctica duros castigos físicos. Aquella forma de educarlo mediante palizas, llevó a Parker a cambiar el modo de relacionarse con los demás. Empezó a ser un niño muy retraído y con pocos amigos. David era alto, tímido y torpe, y tuvo muchas dificultades para adaptarse a la escuela. Sus compañeros de clase lo acosaban frecuentemente. En su adolescencia, David pasaba gran parte de su tiempo libre solo, bebiendo y consumiendo drogas. Fue en ese momento que comenzó a desarrollar su fascinación por el sadomasoquismo. Pese a su difícil situación mental, se graduó en la escuela secundaria en 1957 y 2 años más tarde, se casó con una chica del pueblo. Ingresó en el ejército de Estados Unidos y fue trasladado al extranjero. Pasó 3 años y aprendió a ser mecánico. En 1961 se divorció, se volvió a casar y volvió a divorciarse, todo eso en un periodo de 6 meses. David fracasó en todos sus matrimonios por la forma en la que él entendía el placer sexual. En 1966, a los 26 años, contrajo matrimonio con Glenda Burdine. Un año después, Glenda dio a luz a una hija, a la que se le puso de nombre Glenda Jean, pero a la que todos llamaban Jessie. Toy Box Killer. Parker volvió a separarse y entró en depresión, sin trabajo ni familia. En ese momento arrancó con su obsesión psicótica: torturar y matar mujeres. Compró libros de anatomía humana y de tortura tanto física como psicológica. A partir de ellos, escribió su propio manual para el torturador. David Parker comenzó a secuestrar y asesinar jóvenes durante la década 70 y por más de 15 años se mantuvo haciéndolo sin que nadie se entere. Ray comenzó su raid delictivo en un terreno de su propiedad al lado de su casa. Acondicionó un remolque de camión, lo remodeló e incorporó en su interior todo el instrumental necesario para los sacrificios. La caja de juguetes, como la denominaban, tenía un decorado tétrico. Del techo colgaba un candelabro con forma de cráneo, las estanterías estaban repletas de agujas, tenazas, pinzas de material quirúrgico. Al fondo, había una cama donde inmovilizaba a sus víctimas. También contaba con látigos, correas y sierras. En 1975, se puso de novio con Cindy Andy y juntos comenzaron a secuestrar y asesinar a decenas de jóvenes. Algunos años más tarde se sumó Jessie, su hija, al equipo del terror. Se cree que el trío cometió más de 30 crímenes. Sus víctimas eran drogadas, atadas a una silla y violadas brutalmente. El final de los juegos. Durante casi 20 años, primero solo y luego con sus cómplices, Parker consiguió torturar y asesinar a más de 60 mujeres. Todo eso se terminó el 22 de marzo de 1999, cuando Cynthia Virgil escapó del camión de torturas desnuda, cubierta de sangre y con un collar metálico en su cuello cerrado con un candado. La mujer, perdida en las calles, no sabía dónde estaba y pedía con desesperación que alguien la ayudara. Vio la puerta abierta de una casa rodante y entró corriendo suplicando ayuda. La policía llegó poco después y escucharon la aterradora historia de cómo había sido secuestrada y torturada.
Vigil contó que un hombre y dos mujeres la habían secuestrado, sometido y violado durante 3 días, hasta que finalmente logró escapar tras un descuido de Parker y un forcejeo con Jessie. Los moretones, las quemaduras y las heridas punzantes que cubrían todo su cuerpo eran clara evidencia de la veracidad de su historia. Cynthia Lee Endy, novia y cómplice en los crímenes de David Parker Ray. Cynthia Vigil narró en su declaración que conoció a Parker en un bar de Arizona, donde trabajaba como prostituta. El hombre le había ofrecido $20 a cambio de sexo oral, y así fueron a su casa rodante. Viajé hacia la casa rodante durante más de 1 hora. Al detenernos, Parker y una mujer me arrastraron dentro de un acoplado de camión, donde me encadenaron a un poste y me pusieron una grabación que describía lo que me sucedería mientras estuviese allí, dijo Vigil en su declaración con el departamento policía local. Unos días después, David, Cindy y Jessie fueron detenidos por la policía. Durante el interrogatorio, contaron la misma historia. Que Cynthia Vigil era adicta a la heroína y estaban tratando de ayudarla a desintoxicarse. En la casa rodante encontraron elementos consistentes con la versión de Cynthia Vigil, incluyendo la grabación que le habían hecho escuchar. David Parker Ray, Cindy Lee Endy y Jessie Ray fueron arrestados bajo múltiples acusaciones. A medida que continuaba la investigación, la policía encontraba evidencia que revelaba que habían tenido muchas víctimas más. Saw el juego del miedo fue una película inspirada en la historia de David Parker Ray. Finalmente, David aceptó un acuerdo con la fiscalía y fue sentenciado a 224 años de prisión. Mientras que Cindy y Jessie fueron condenadas a cadena perpetua. David Parker Ray murió el 28 de mayo de 2002 de un ataque cardíaco cuando era trasladado por la policía estatal para un interrogatorio. La terrorífica historia de Toy Box Killer inspiró a James Wan y Leigh Whannell en la creación de la famosa película Saw el juego de miedo estrenada en 2005.